verdaderos impactos de la mejor música. Con los valores de nuestra tierra. CIPSE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentan Magazine Radiofónico, del Frente a la Mesa. Trabajando en unidad con resultados inmediatos. Escucha a Joana Maldonado y Juan Carlos Mo con la información, proyectos, actividades y soluciones educativas. Magazine Radiofónico, del Frente a la Mesa. Al aire. Sintonizan La Guadalupana. Soy Juan Carlos Mo. Este miércoles 27 de enero le damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa Magazine Radiofónico del Frente a la Mesa. Estaré con ustedes durante esta transmisión. Tengo el gusto de compartir los micrófonos con una joven conocida en los medios de comunicación. Ella es Joana Maldonado. Te saludo con mucho gusto, Juan Carlos, y a todo el auditorio que nos acompaña en esta primera emisión de Magazine Radiofónico del Frente a la Mesa. Mi nombre, pues, es Joana Maldonado. Estaré con ustedes los siguientes minutos a través del 101.7 de FM para hablar de temas de interés común, particularmente del ámbito educativo, porque la educación de calidad es tarea de todos. Así es, Joana. Este programa es llevado a todos ustedes por el Colegiado de Comunicación de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que dirige el secretario general, profesor Rafael González Sabido. Pero, Joana, ¿qué es Magazine Radiofónico del Frente a la Mesa? Es importante resaltar, amigos, auditorio, que este programa surge como respuesta a la inquietud y preocupación de todos ustedes que nos escuchan como padres de familia, trabajadores de la educación y todos los actores que participamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo que a partir de hoy abrimos este espacio para debatir e informar todo lo relativo al ámbito educativo. Al mismo tiempo, nos preocupa como organización sindical que ustedes estén enterados sobre las acciones que emprenden las maestras y maestros de nuestro estado de los diferentes niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria, medio superior y superior. Lo que realizan dentro y fuera de los centros escolares, pues son muchas las actividades que se quedan en el anonimato dentro del área escolar, Joana. Y es que, querido auditorio, no me dejará mentir, en Quintana Roo, como en casi todo el país, hemos construido una imagen negativa de los actores educativos y sindicales, logrando pues una relación distante entre el docente en el aula y la sociedad. Mucha de esta responsabilidad la tenemos como medios de comunicación. Esta situación, sin embargo, ha provocado poca colaboración y empatía entre los actores educativos, llamemos padres de familia, alumnos, maestros y directivos. También, amigos, es importante tener una estrecha vinculación con las madres y padres de familia y todos los actores que intervienen para tener una educación de calidad. Este será un espacio abierto a toda la comunidad que desea dar opiniones, sugerencias y, ¿por qué no?, tener ese reconocimiento por parte de los padres de familia hacia sus maestros, que seguro estoy son muchos los que destacan en su labor docente, porque recuerden que la educación es tarea de todos. Por tal razón es necesario equilibrar la difusión que se vierte sobre los temas relativos al ámbito y quehacer educativo, requiriendo proyectar información pertinente y eficaz sobre la escuela, sus maestros, alumnos y las problemáticas que estos enfrentan, a efecto de resaltar los retos que representa y fomentar una participación colaborativa en el aula. No olvidemos que la labor docente es una tarea que requiere del apoyo de una sociedad sensible a sus problemáticas. Así es, Joana, comentarles también, amigos que nos escuchan, que pueden mandar sus opiniones, sus preguntas y sugerencias en las redes sociales de Facebook y Twitter del Frente a la Mesa y en la cabina al 83 200 96. Así es, Juan Carlos. ¿Y qué te parece, auditorio, si nos acompañan a iniciar este recorrido por las acciones más importantes de nuestro sindicato? Echemos un vistazo a las noticias generadas en nuestro país. Les invito a que nos acompañen.
CENTE Noticias presenta las noticias que se generan en las diferentes secciones sindicales, estatales y nacionales. CENTE Noticias, unidad, orgullo y compromiso. Y al concluir el año 2015 también terminó en su primera etapa la evaluación del desempeño docente, así como de promoción directiva y para ingreso al servicio profesional, con la cual el Magisterio Nacional cumplió con este apartado de la reforma educativa. Una vez que 131.566 maestros, el 94.68% de los 150.000 convocados, cumplieron con su responsabilidad de evaluarse, corresponde a las autoridades el próximo 15 de febrero dar a conocer los resultados con respeto absoluto a los derechos de los docentes, como lo ha demandado el CENTE, que reconoció en sus agremiados el compromiso ineludible con la educación de calidad, particularmente del Magisterio Tamaulipeco, que logró la aplicación de la evaluación al desempeño docente al 100%, es decir, de los 4.564 profesores citados, todos asistieron. En este contexto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación felicitó a los docentes de los estados de Puebla, Baja California, Hidalgo, Colima, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato, que consiguieron el 99%. Así también a los profesores del Estado de México con 98%, seguido de los de Yucatán con el 97%. Mientras que los profesores de Campeche, Chihuahua, Quintana Roo y San Luis Potosí asistieron en un 96% y los de Baja California Sur en un 95%. Para el CENTE, la evaluación que se realizó durante el periodo del 14 de noviembre al 13 de diciembre del 2015 contribuirá a mejorar la calidad educativa y los logros de aprendizaje de los niños y jóvenes, en tanto que para los maestros, según la Ley General de Educación y en la Ley General de Servicio Profesional Docente, así como en los lineamientos y los criterios técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el proceso de calificación y la emisión de resultados de la evaluación del desempeño expedidos por el INEE están directamente vinculados con los procesos de permanencia, promoción por incremento de horas, promoción en la misma función a través de incentivos, promoción en la misma función con cambio de categoría en la educación media superior y de regularización. Jonathan Hernández, CENTE Noticias. En este mismo contexto, le informo que en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, pese a inconvenientes, maestros que sí trabajan y de los que mucho se debe hablar, respondieron a la sociedad y al país. Pese a haberse cerrado el proceso 2015 de la evaluación al desempeño docente, 15,000 maestros no solo de Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, sino de otros 8 estados del país, que por diversos factores se vieron impedidos a presentarse a cumplir con el procedimiento evaluatorio, tendrán la oportunidad durante enero y febrero de realizarla con base en una reprogramación, circunstancia que el CENTE calificó positiva y convocó a los 15,000 maestros que serán llamados a cumplir con responsabilidad, con el respaldo gremial de que sus derechos y prestaciones están salvaguardados, pues las conquistas sindicales son irrenunciables. De acuerdo con información derivada de la Secretaría de Educación Pública, en breve dará a conocer las entidades y fechas para los 15,000 maestros de los 12 estados de la República en que se estarán haciendo las evaluaciones extraordinarias, mientras que en 20 entidades ya se dieron por terminadas. El CENTE reconoció al magisterio del país, pero sobre todo al de aquellas entidades donde pese a ciertas resistencias demostraron que al igual que su sindicato están alineados con México, sus alumnos, sus padres de familia y con la sociedad. En este sentido resalta que en Chiapas acudieron 1,368 profesores, en Guerrero 2,808, en Michoacán 1,674 y en Oaxaca 2,737. En suma, 8,587 docentes que dijeron sí a la reforma educativa y que significan el 8.48% del total nacional. Finalmente, tanto la SEP como gobernadores expresaron su reconocimiento al CENTE y a sus maestros agremiados por haber cumplido durante el 2015 en una primera etapa histórica e inédita para México. Lenin Flores, CENTE Noticias. CENTE Noticias, unidad, orgullo y compromiso. Gracias por seguir con nosotros. Es importante, Joana Auditorio, resaltar el trabajo de los profesores que acudieron a la evaluación del desempeño docente, su esfuerzo y las horas dedicadas para su preparación. Pero como procedimiento que se aplica por primera vez, existen incidencias de nuestros compañeros docentes, exponen y dan punto a los siguientes: el tiempo de aplicación, el contexto de las preguntas, el número de reactivos no coincidían con lo establecido en la guía,
Es por ello que la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha realizado un trabajo conjunto con secretarios generales delegacionales, maestros que presentaron la evaluación y el área jurídica de nuestra organización sindical, donde se plasman estas inconsistencias, y comentarles, amigos, que este documento se llevará directamente por nuestras autoridades sindicales al Instituto Nacional para la Evaluación de Educación en la Ciudad de México, que servirá para mejorar la evaluación del desempeño docente. Joana. Es de destacar, Juan Carlos, como lo comentaba en la cápsula de noticias, que Quintana Roo se ubicó en uno de los primeros lugares en el país en la participación de sus maestras y maestros en la evaluación al desempeño 2015-2016, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación y Cultura, el 96.7% de los docentes presentaron todas las etapas de la evaluación. Esto, auditorio, es muestra ineludible de que los maestros de Quintana Roo no se oponen a este procedimiento, pero sí exigen certeza del mismo y sobre todo piden que sea una evaluación contextualizada, acorde a las necesidades de nuestra sociedad quintanarroense. Porque, auditorio, no olvidemos que cada entidad tiene sus propias características. Estas son algunas de las acciones de nuestra organización sindical, con la que confirma el compromiso que tiene con sus agremiados, con las niñas y niños de nuestra sociedad. En este tenor, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se ha pronunciado por el cumplimiento de la reforma educativa, por lo que desde el pasado viernes se lanzó el programa Defensa de la Educación y de la Escuela y la Educación Pública, con el objetivo de que ambas se mantengan como un bien público nacional. Esto en el marco del eje estratégico de la vigencia de los principios filosóficos del artículo 3 de la Constitución Política del país. Así es, Joana, y es importante destacar este punto porque los maestros han puesto su empeño para realizar todo ese tipo de acciones que exige nuestra sociedad mexicana. ¿No es así, Joana? Así es, Juan Carlos. Auditorio, pues este día estaremos abordando el tema sobre la educación pública y la escuela pública, que está consagrada en nuestra Carta Magna desde 1917. Los invitamos a escuchar un poco más sobre este tema al regresar de un corte promocional. ¿Sabes que antes de que termines la compra habremos conectado con más de 7 millones de usuarios en tiempo real? Y que nuestros maestros son testigos del trabajo del CENTE sin necesidad de que abandonen sus aulas. Con CENTE en vivo hemos realizado transmisiones en conexión global con más de 170 países. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. CENTE. Seguimos con más información del CENTE. Magazine radiofónico, del CENTE a la mesa. Síguenos en Facebook, CENTE a la mesa. Teléfono en el estudio 83-200-96. Volvemos en un momento. Sonando más que las demás. La Guadalupana. Magazine radiofónico, del CENTE a la mesa. Ya está de regreso. La información que necesitas en la educación. Unidad, orgullo y compromiso. Regresamos a tu programa Magazine radiofónico del CENTE a la mesa. Agradecemos continúen con nosotros en la estación 101.7 La Guadalupana. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales, página en Twitter y Facebook del CENTE a la mesa, y los teléfonos quedan abiertos al 83-200-96. Así es, Juan Carlos, y bueno, hablábamos del artículo 3 de la Constitución. En ese sentido, el presidente del Consejo General Sindical, el maestro Juan Díaz de la Torre, ha señalado que el artículo 3 constitucional es uno de los más importantes de nuestra Carta Magna, porque se vincula directamente con el desarrollo y bienestar del país, y es a través de la educación como se puede lograr una permeabilidad social. El artículo 3 constitucional, por si usted no lo sabía, contempla una de las garantías sociales más trascendentes. El Estado debe hacer efectivo el derecho de todos a una educación pública, laica, gratuita y obligatoria, y con las recientes reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, debe cumplir con una educación de calidad. Pero
Juan Carlos, auditorio, pues, ¿qué saben las personas, los ciudadanos sobre este tema? Pues, en este espacio nos dimos a la tarea de preguntar a algunas personas sobre lo que conocen sobre el artículo 3º constitucional y la escuela pública. Les invito a que nos acompañen, les invito a que escuchen esta cápsula. Lo que la ciudadanía piensa. Al CENTE le interesa. Participa. Sondeo Ciudadano. María Sara, 42 años. No sé, no tengo idea. Kevin Basurto, 16 años. ¿Sabes en qué consiste el artículo 3º? No. ¿No tienes ninguna idea? No. ¿Sabes qué es la escuela pública? Brindar educación gratuita a los jóvenes. Juan Diego Espinosa Baeza, en dar educación a los niños de México, niños, adolescentes, de manera gratuita, laica, obligatoria, la cual el gobierno junto con las leyes constitucionales deben preocuparse porque a todos les llegue la educación en México de una manera directa, formal y en todo lo que cabe para su formación, para su futuro. Soledad, tengo 28 años. ¿Usted conoce el artículo 3º constitucional? No, ampliamente no, pero me encantaría conocerlo, leerlo más a fondo para poder explicar sobre él. Maritza. ¿Usted es maestra? Sí. ¿Usted sabe en qué consiste el artículo 3º constitucional? Bueno, exactamente no, porque como ya está muy modificado, ya no, o sea, lo que ya era antes, ya muchas cosas ya le cambiaron. ¿Y sabe qué es la escuela pública? Una escuela que no es de paga, donde los padres de familia no tienen que pagar por la educación de sus hijos, que tiene que ser, ahora sí que esto, solventado por el gobierno. Soy Grecia, tengo 9 años. Grecia, ¿sabes cuál es el artículo 3º? ¿En qué consiste? No. ¿No sabes? No. ¿Sabes qué es la educación pública? Sí. Mis derechos. Soy Alberto Balán, tengo 59 años de edad. ¿En qué consiste? ¿Usted sabe el artículo 3º de la Constitución? Lo que tengo en cuenta y conocimientos de que se refiere a la educación gratuita, laica y obligatoria. Hilda Susana Bautista Peña, 50 años de edad. ¿Tú sabes en qué consiste el artículo 3º de la Constitución? Donde la educación es gratuita y laica. ¿Sabes que la educación es escuela pública? De que no se debe de pagar lo que cobran ahora los directores, las cuotas voluntarias. María Adelaida Ramírez Martínez, tengo 49 años, en que la educación debe ser laica y gratuita, y en el cual no debemos nosotros como padres de familia pagar ninguna cuota, al menos que nosotros estemos de acuerdo en ello. Lo que la ciudadanía piensa. Al CENTE le interesa. Sondeo Ciudadano. Para los que nos están escuchando, recordarles que estamos en Magazine Radiofónico del CENTE La Mesa, La Guadalupana. Gracias por seguirnos en cipse.com. Quizás, amigos, Joana, este tema no ha tomado la importancia entre la sociedad debido a que solo tenemos conocimiento que el artículo 3º se refiere a una educación laica, gratuita y obligatoria. Pero se desconoce qué tan importante es el término, gratuidad y cuál es su alcance, porque hace algunos meses se cuestionaba en lo referente a la privatización de las escuelas públicas, y considero que el trabajo para que las escuelas tengan lo necesario para poder alcanzar esa calidad que tanto se pide, se debe trabajar de manera colegiada con directivos, consejos de participación social y las autoridades para plasmar en sus planes anuales lo inmediato, pero sobre todo hay que cuidar que se cumplan con esas exigencias, Joana. Así es, Juan Carlos, escuchamos con mucha atención lo que los ciudadanos conocen sobre este artículo 3º de nuestra Constitución y la educación pública en México. Escuchamos, agradecemos también a las personas que accedieron a participar en este programa, y bueno, también los invito a que escuchemos esta cápsula que contiene información del artículo 3º constitucional que establece la gratuidad, laicidad, obligatoriedad y la calidad de educación en México. El
artículo tercero constitucional condensa 3 tipos de principios filosóficos. Primero, los que se refieren a la organización política y jurídica. 2, los que elevan los valores y derechos fundamentales de las personas. Y 3, un principio doctrinario bastión del Estado secular, la educación laica. Primero, el artículo tercero establece que la educación que imparte el Estado será democrática, considerando a la democracia no solo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Segundo, el mismo artículo de la Constitución refrenda que uno de los fines de la educación es infundir en los educandos el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia de creencias, valores que se supone la educación deberá impulsar en congruencia con afanes de la democracia. En tercer lugar, en su parte doctrinaria, la Constitución establece que la educación que imparte el Estado será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa, principio que se ha sostenido a pesar de los últimos embates en su contra. El CENTE ha emprendido una tarea de difusión sobre los principios filosóficos del artículo tercero constitucional, surgidos de la evolución social y política del pueblo mexicano y de la lucha sindical para su preservación, como aspiraciones y valores colectivos que orienten al sistema educativo, siendo un componente esencial en la formación de profesores, la práctica docente, la educación que se da a los alumnos y fundamentalmente como razón de ser de nuestra organización sindical. Promover el conocimiento filosóficos del artículo tercero constitucional, surgidos de la evolución social y política del pueblo mexicano y de la lucha sindical para su preservación, como aspiraciones y valores colectivos que orienten al sistema educativo, siendo un componente esencial en la formación de profesores, la práctica docente, la educación que se da a los alumnos y fundamentalmente con razón de ser de nuestra organización sindical. La vigencia de los artículos filosóficos del tercero constitucional se podrá asegurar en la práctica los nuevos valores de la democracia, la libertad, la interculturalidad, la inclusión social y la perspectiva de género con miras a la construcción de ciudadanía. Qué bueno que siga con nosotros, auditorio. Comentar que el CENTE siempre tiene el compromiso ineludible con la educación. Ha impulsado la cobertura a lo largo y ancho de la geografía de nuestro país. Después, hace algunas décadas, se preocupó porque cada estudiante tenga sus libros de textos gratuitos. Pero esta tarea no ha sido fácil, Joana. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se pone a la vanguardia y a las exigencias que en cada etapa vive nuestro México. Por eso, y más, el CENTE y sus maestros se suman a los retos de la calidad educativa. Este reto se logrará sortear con el apoyo de los padres, madres de familia y las autoridades educativas. Y para hablar de este tema, Juan Carlos Auditorio, pues esta tarde nos acompaña la maestra Alicia del Socorro Pérez Rodríguez, ex académica de la Escuela Normal Superior Javier Rojo Gómez, quien además desde el 2014 es integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Vamos a hablar más adelante sobre este tema, precisamente del artículo tercero constitucional. Las dudas que usted tenga, pues serán bienvenidas a nuestra página de Facebook y Twitter del CENTE a la Mesa y también a los teléfonos en cabina. Así es, los teléfonos en cabina 83-200-96. Ahora sí, pues en breves instantes regresamos con ustedes, vamos a un corte comercial. ¿Sabes que antes de que termines la compra habremos conectado con más de 7 millones de usuarios en tiempo real? Y que nuestros maestros son testigos del trabajo del CENTE sin necesidad de que abandonen sus aulas. Con CENTE en vivo hemos realizado transmisiones en conexión global con más de 170 países. ¿Lo sabías? Está pasando. Conéctate, infórmate, participa. CENTE. Seguimos con más información del CENTE. Magazine radiofónico del CENTE a la Mesa. Síguenos en Facebook, CENTE a la Mesa. Teléfono en el estudio 83-200-96. Volvemos en un momento. Escuchas XH Rock 101.7,
Estás en carretera Chetumal a Calderitas, kilómetro 2. Con los valores de nuestra tierra. Cada día escalamos un peldaño más en tu gusto musical. La Guadalupana. Con los valores de nuestra tierra. Magazine radiofónico. Del Cente a la Mesa. Ya está de regreso. La información que necesitas en la educación. Unidad, orgullo y compromiso. Regresamos a este magazine radiofónico del Cente a la Mesa. Agradecemos continúo con nosotros a través del 101.7. Esperamos sus comentarios en la página de Facebook y Twitter del Cente a la Mesa. Pues ahora sí, maestra, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde. Y más adelante vamos a abordar, ¿no, Joana, un tema muy importante? Les recordamos que estamos hablando de la escuela y la educación pública en México. Y también les recordamos, lo presentamos antes de salir a corte, quien nos acompaña esta tarde, la maestra Alicia del Socorro Pérez Rodríguez, quien es, pues, actualmente, desde 1994, permítame corregir, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Bienvenida, maestra Alicia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues así es, maestra. Pues vamos a dar inicio con esta entrevista, que sabemos que usted tiene mucha información acerca del artículo 3º constitucional, porque me consta, aprovecho a Radio Escuchas a comentar que ha sido una excelente maestra en la normal de Bacalar, la formadora de docentes de aquí de nuestro estado de Quintana Roo. Entonces, maestra, para iniciar, ¿cuál es la importancia que reviste el artículo 3º para nosotros como docentes y como sociedad en general? El artículo 3º constitucional, Juan Carlos, es el que rige el destino de la educación en nuestro país, desde los aspectos filosóficos hasta los aspectos legales, de los que se desprenden leyes y reglamentos, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Por lo tanto, el artículo 3º es el que rige, y es un error si algún maestro no conoce al dedillo el contenido de este artículo, y obviamente pues tenemos que estarnos actualizando periódicamente porque sufre algunas modificaciones, como la última del año 2013 a partir de la reforma, o una anterior en el 2011 a partir de el importante cambio que hubo en materia de derechos humanos en la Constitución. Había que hacerlo también con el artículo 3º, y en el 2012 también hubo una importante modificación que incorpora a la educación media superior al esquema de obligatoria. Maestra, ¿cómo hacemos valer como mexicanos la vigencia y espíritu de este artículo, pues cuya historia se remonta desde la Constitución de 1917? ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que los diferentes sectores de la sociedad debemos estar involucrados. Los padres de familia también deberían estar enterados, porque ahí están las garantías de la educación pública. Los maestros, por su parte, para cumplir con esos preceptos constitucionales, y las autoridades para cumplir y hacer cumplir esos preceptos. A mí me gusta muchísimo esa parte filosófica del artículo 3º, que dice que la educación que imparta el Estado deberá ser pública y que deberá tender al desarrollo armónico. Fíjense cómo lo dice, el desarrollo armónico de todas las facultades de la persona, en este caso de los estudiantes de cualquier edad. A partir de ese precepto, entonces, vienen otros conceptos como el de la gratuidad. Se establece en el artículo 3º que la educación que imparte el Estado debe ser gratuita, es decir, no debe haber cobro alguno, ni siquiera a través de las cuotas de voluntarias, llamadas así, de padres de familia. Y parece ser que se está revirtiendo el asunto, ¿no?
Antes era como una necesidad para el mantenimiento de las escuelas, pero se está revirtiendo. Esperemos que con este nuevo programa de la escuela al centro, donde se establece un recurso económico para cada escuela, que verdaderamente se haga realidad. Por supuesto, tocó un tema muy importante. Quienes ha preocupado y quienes más pues tienen dudas al respecto son precisamente los padres de familia, ¿no? Que ven como en la figura de la Asociación de Padres de Familia alguien que les quiere quitar su dinero para pues llevárselo tal vez a sus bolsillos. Hay malas interpretaciones respecto a esto. Es importante aclarar, las cuotas escolares son voluntarias. La Comisión de Derechos Humanos, en donde usted es consultora, pues establece anualmente yo lo llamo una campaña de información, sí, para los padres de familia. Sí, exactamente, para que no se dejen sorprender de esa situación. Repito, durante muchos años, lo sabe Juan Carlos, porque es maestro de formación como yo, que durante muchos años a las escuelas de educación básica, preescolar, primaria, no llegaba absolutamente ningún recurso. Entonces se tenía que recurrir a las cuotas para el mantenimiento, desde un jabón, una escoba, un trapeador, un detergente, para todo eso, ¿no? Entonces, porque no había ese dinero. Hay otra cuestión también importante para los padres, porque hay que ver lo que los padres deben defender, lo que los maestros debemos hacer, ¿no? El concepto de obligatoriedad, que establece que la educación preescolar, primaria y secundaria, que conforman el subsistema de educación básica, deben ser obligatorias. Y se reforma el artículo 3 en el 2012 y se incluye también la educación media superior. Sin embargo, no es a partir del 2012 que se vuelve obligatoria. Es muy importante. Sino se señala en el artículo 3, pero se da un tiempo de 3 o 4 años, más o menos en el próximo ciclo escolar, debe hacerse efectivo en todo el país ese concepto. ¿Y por qué lo recalco? Porque hasta de cierta manera la educación básica tiene una cobertura cuasi universal, voy a decir. No así la educación media superior, estoy hablando de el nivel de bachillerato o preparatoria. Así es. Pero para el próximo curso escolar, ningún chico debe quedarse sin educación media. Importantísimo lo que señala maestra Alicia, porque el año antepasado, recuerdo, pues parte de nuestra labor informativa fue cubrir una manifestación de padres de familia, me recuerdo que era de CONALEP, no recuerdo exactamente, pero exigiendo la gratuidad que ya estaba especificada en la Constitución sobre la educación media superior, y pues fue todo un rollo. La autoridad educativa tuvo que explicar que no era inmediata su aplicación. Sí. Y bueno, nada más señalar que el 26 de febrero de 2013 pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 3 que establece: el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Perfecto, pero a mí me parece esto muy tangencial. Voy a explicar por qué. Porque hasta este momento, lo que yo he observado, y soy maestra jubilada desde hace 6 años, pero no dejo de estar enterada porque es mi sector, se han ido más hacia garantizar la calidad por la evaluación que demuestra que los maestros sean idóneos. Pero si tú te das cuenta, ese es uno solo de los aspectos que ahí se mencionan. Habla de los métodos, habla de los materiales, y ese punto, que desde mi punto de vista es más importante, no se ha tocado, ¿no? Entonces es tangencial. Habría que hacer todo de manera integral. Esa es la palabra, creo que correcta, maestra. Iba a decir la palabra que muchos no queremos escuchar, idónea. Pero creo que es la palabra correcta, hacerlo de manera
que venga vinculado todos los aspectos que requiere para que exista una escuela de calidad, ¿no? Creo que también ha platicado mucho acerca de las escuelas que van a ser dotadas por materiales y por las cosas, pero ¿en realidad usted cree que sea suficiente lo que se está haciendo? ¿Qué hace falta, usted considera, para que una escuela sea la que todos deseamos para nuestros hijos y nuestras familias, ¿no? Yo soy muy tajante en mis afirmaciones y yo creo que no es suficiente lo que se ha hecho, ni siquiera lo que se está planteando en este momento con lo último que acaba de anunciar nuestro secretario de Educación Pública, que es lo de la escuela al centro con sus seis pasos. No, si no entendemos bien claro en nuestra cabecita primero que la educación es un sistema y que como tal está conformado este sistema de varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los maestros, los alumnos, los padres de familia, los planes y programas, los materiales, los métodos, la infraestructura. Un todo. Un todo. Y creo, perdón por la interrupción, creo que también antes de irnos a corte, porque ya casi nos vamos a corte, para comentarle, creo que también un punto importante es eso que los maestros exigimos, que se nos dé lo que necesitamos, y no solamente lo económico, sino también en lo educativo, que se nos capacite, porque creo que eso es fundamental para que una educación de calidad tenga el éxito debido, ¿no, Fred? Por supuesto. Agradecemos mucho, maestra. En Radio El Tiempo se nos va volando. Agradecemos mucho a la maestra Alicia del Socorro Pérez Rodríguez, quien es, pues, desde 1994, como comentábamos, del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. El tiempo se va volando. Muchas gracias. Invítenme para la próxima. Claro que sí, por aquí estará. Muchísimas gracias. Vamos a un corte. Les invitamos a que nos acompañe al regresar. El CENTE presenta. ¿Sabías qué? ¿Sabías que en la mayoría de los países el papel moneda no es realmente un papel? Es una mezcla de 25% algodón y 75% lino. De hecho, es más una tela que un papel. ¿Sabías que? Dato curioso. En 1923, la hiperinflación en Alemania hizo que la gente utilizara los billetes como papel tapiz. Dato curioso. ¿Sabías que el impuesto sobre la renta nace en México con el nombre de Impuesto Centenario? Así es, y se publicó en un decreto de promulgación del 20 de julio de 1921, donde se estableció como una ley de impuesto federal extraordinario y pagadero por una sola vez, sobre los ingresos o ganancias particulares. No fue una ley de carácter permanente y solo tuvo un mes de vigencia. ¿Sabías que? Dato curioso. En promedio, un virus común puede sobrevivir fuera del cuerpo humano unas 48 horas. Sin embargo, puede mantenerse vivo en un billete durante casi 10 días. Dato curioso. ¿Sabías que la historia de las tarjetas bancarias data del año de 1914? Fue entonces cuando la Western Union emitió la primera tarjeta de crédito al consumidor. ¿Sabías qué? Inspirando respeto. Con los valores de nuestra tierra. Verdaderos impactos de la mejor música. Con los valores de nuestra tierra. Magazine radiofónico. Del CENTE a la mesa. Ya está de regreso. La información que necesitas en la educación. Unidad, orgullo y compromiso. Qué bueno que sigue con nosotros en este magazine radiofónico del CENTE a la mesa. Les recordamos los teléfonos en cabina 83-200-96, en nuestra página de Facebook y Twitter del CENTE a la mesa. Pues estamos de regreso, esto no se ha terminado, ciertamente el tiempo en radio se va volando, Juan Carlos. Así es, Joana, ni en cuenta en un abrir y cerrar de ojos. Pero Joana, amigos, vamos a dar inicio con algunas interrogantes que se tienen acerca de los diversos temas relacionados con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En el CENTE, es por eso que como primer programa
tenemos la honrosa presencia del profesor Rafael González Sabido, secretario general de nuestra sección 25 del CENTE, del profesor Luis Alberto Salinas Cruz, representante personal del maestro Juan Díaz de la Torre, del presidente del Consejo General Sindical. Muy buenas tardes por su asistencia, pero también tenemos a los compañeros del Colegiado de Comunicación, Antonio de la Torre Flota y Saturnino Magaña Valle. ¿Giovanna? Muy buenas tardes, bienvenidos, profesor Rafael, el dirigente de esta sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bienvenido. Muy buenas tardes. Agradezco muchísimo que nos cedan hoy el micrófono para poder acercarnos a quienes más nos importan, a nuestros maestros y a nuestras maestras, y que también demos los puntos de vista de qué estamos haciendo como organización sindical para poder tener educación de calidad. Una educación de calidad que queremos los maestros, por supuesto, que queremos esta organización sindical porque queremos tener a nuestras niñas y a nuestros niños en una ruta, ponernos en una ruta en la que pueda tener un desarrollo óptimo y sean los mejores adultos del mañana. Así es, bienvenido, maestro Luis Alberto Salinas Cruz. Gracias, Joana, gracias, Juan Carlos. Un saludo a la radioaudiencia de Quintana Roo, maestros de Quintana Roo, sociedad en general. Muy contentos por la apertura de este programa. Es un espacio donde la opinión de la sociedad, de los maestros, será muy valiosa para construir ese contexto también de reconocimiento, de aprecio social que debe tener el maestro, pero también recibir las propuestas para mejorar lo que es el proceso educativo y que todos los actores tenemos una alta responsabilidad. Así es. Bienvenido, maestro Saturnino Magaña. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación. Igual aquí con nuestros compañeros, el secretario general de la sección 25, el maestro Rafael González Sabido, y de nuestro compañero, el profesor Luis Alberto Salinas, aquí en cabina. Profesor Antonio de la Torre Flota, ambos del Colegiado de Comunicación de la sección 25. Pues muy buenas tardes. Pues antes que nada, felicitarlos por este excelente proyecto que nace de la visión de nuestro sindicato, de la sección 25 del CENTE, obviamente a través de la supervisión tan atinada del Comité Ejecutivo Nacional. Aquí pues felicitarles, enhorabuena por este programa que sin duda va a ser de gran apoyo para que nuestros compañeros y la sociedad sepan de lo que está trabajando nuestra organización sindical. Muchas felicidades. Por supuesto. Y bueno, vamos directamente a la entrevista, aprovechando la presencia aquí del secretario general de la sección 25. Una de las preguntas que generalmente se generan en las redes sociales a través de la página de comunicación CENTE sección 25 en el Facebook, pues es ¿qué está haciendo el sindicato en torno obviamente a esto de la reforma educativa, los temas de pagos ante las dependencias? ¿Qué está haciendo secretario? Mire, qué buena pregunta, es una pregunta muy recurrente que nos la han hecho llegar los compañeros trabajadores cuando nosotros entramos a las escuelas, cuando tenemos las reuniones sindicales con nuestros secretarios generales delegacionales, los representantes del centro de trabajo, y cuando nos hemos reunido con los representantes de escuela. Hemos estado trabajando para poder proyectar primero la imagen del maestro, segundo, para poder garantizarles que sus derechos laborales están totalmente blindados, que sus respuestas en materia de negociación salarial, que su movilidad laboral están completamente garantizados por esta organización sindical. Cuando a mí me preguntan, ¿qué está haciendo el CENTE por nosotros? Hoy yo les digo a los compañeros trabajadores de la educación, si solamente le echamos un vistazo a lo que nos atañe en lo económico, en el bolsillo del maestro, y vemos que los conceptos que tenemos nosotros, como el GE, como el concepto 41, como el TEME, fueron completamente blindados cuando en alguna ocasión algunos detractores de la organización sindical y de los verdaderos maestros dijeron que iban a desaparecer. En una firma muy responsable y en un acuerdo que se llevó a cabo en la Ciudad de México a propuesta de nuestro presidente, el maestro Juan Díaz de la Torre, que atinadamente ha podido enderezar y hacer saber que esta organización sindical está viva, logramos nosotros traducir ese acuerdo en una firma en donde nosotros brindamos todos estos conceptos, y hoy le estamos demostrando a la sociedad que esos maestros no le van a fallar, pero a los maestros que sus conceptos, que lo que tenemos como respuesta salarial está totalmente blindada con la firma de la automatización. Y vamos más allá, porque me preguntan a veces, bueno, no solamente se trata de la negociación salarial, también de la concurrencia nacional, también de la concurrencia estatal. Nosotros teníamos una concurrencia estatal y que hoy se ha establecido mediante la compensación nacional única, y que esto también
ha ayudado y ha apoyado al bolsillo de los trabajadores. Hagamos la tarea, cada quien en lo que nos corresponde, fortalezcamos a la organización sindical, tenemos los 40 días de aguinaldo, que es justo lo que nosotros estamos luchando de que quede establecido como siempre ha estado, y que lo han defendido quienes estuvieron estuvieron antes que nosotros. Esto es lo que hoy estamos realizando. Movilidad laboral la tenemos, no les hemos fallado a los maestros, pero déjenos trabajar, que hagamos en conjunto y que vayamos fortaleciendo la unidad que tenemos entre todos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación inició desde el pasado viernes esta campaña con la pregunta va dirigida al maestro Luis respecto al artículo 3º constitucional, específicamente a la escuela y a la educación pública. Así es, mire, uno de los ejes importantes de la estrategia de nuestro sindicato es precisamente la calidad de la educación, pero la defensa de los principios filosóficos. Creo que ahí quien antecedió en la participación con su disertación en el tema del tercero constitucional, creo que quedó muy ampliamente explicado. La relevancia que tiene el tercero constitucional para los maestros, para nuestro sindicato, y a partir de ello, de todo el proceso de reformas que ha tenido y que hoy, con la reforma del 2013, pondera la calidad. Y nosotros decimos no solo la calidad, la equidad de la educación en todo el país. Y los maestros y el sindicato de maestros no solamente ve el aspecto económico, que finalmente es importante para el maestro, sino también cómo aportar nuestro granito de arena para que la calidad de la educación en nuestro país sea una realidad. En ese sentido, creo que este programa que se ha lanzado y que va a tener diferentes actividades a través del año, en la antesala de los 100 años de la Constitución Política de 1917 y obviamente el tercero constitucional, creo que pondremos en el debate público lo que significa el tercero constitucional para ponderar hoy la calidad de la educación que reclama la sociedad, pero también la equidad de la educación que la sigue señalando como una necesidad de cobertura que fue antes y que hoy es de calidad para todo el país. Así es, Joana, amigos, secretario, una pregunta directamente para usted. Sabemos que se están haciendo muchas actividades, se van a emprender muchas actividades para la defensa de la educación y la escuela pública. Entonces sí nos gustaría que nos hablara un poquito acerca de las acciones, las actividades que vamos a tener en el Estado, y creo que no solamente en el Estado, sino en todo el país, ¿no? En el entorno nacional, así es. Mira, algo que está dentro de los 8 ejes estratégicos, que es la defensa y la vigencia de los principios filosóficos del artículo 3º constitucional, hoy lo retomamos nosotros porque es parte de nuestra materia de trabajo, defender la educación, defender la escuela pública, y entonces vamos a hacer una serie de eventos para promover el conocimiento de los principios filosóficos del artículo 3º constitucional y posicionar al trabajador como garante de la defensa de la educación pública y de la escuela pública. Esto va a tener alcances esperados, que es en los órganos nacionales de gobierno, en los comités ejecutivos seccionales, en las dirigencias delegacionales, con los representantes del centro de trabajo, con los padres de familia, maestros y alumnos, con los actores políticos, sociales y académicos. Tenemos que alcanzar esta meta porque entre todos debemos de construir la educación. Cuando a mí me preguntan que la educación nada más es responsabilidad del trabajador, nosotros lo hemos analizado. Solo el 30% es responsabilidad de los trabajadores de la educación. El otro 70% es responsabilidad de todos, de los actores políticos, en donde tenemos que construir. Hoy estamos promoviendo escuelas de tiempo completo, en donde los alumnos tienen que tener alimentos calientes para poder tenerlos con la capacidad de poder absorber los temas que los maestros que están preparados en Quintana Roo, y que esa preparación ha sido de manera muy personal, en una inversión que ha salido de los bolsillos y de su tiempo, y que hoy la estamos dando a los alumnos y a nuestra sociedad, pero que también necesitamos que los alumnos cuenten con esas condiciones, que tengan alimentos calientes, que tengan las aulas totalmente adecuadas y equipadas para su buen desempeño, que los maestros tengan espacios también en donde puedan trabajar y que sean espacios dignos. Hay mucha tela de donde cortar, y en este centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lanzamos nosotros esta campaña, porque creemos que quienes hace 100 años
insertaron en la Constitución Política el artículo 3, tenían la visión de qué país querían. Un país con una educación que sea de calidad, con una educación que sea gratuita, con una educación que sea laica y que sea en un entorno social en el cual tenga un crecimiento y que se vea reflejado también en el país mismo. O sea, tenemos muchas cosas que hacer y creo que vamos muy bien en ese sentido. Así es, secretario, y un punto importante, ¿hay alguna actividad con algunos legisladores? Porque al final de cuentas es ahí en la Cámara de Diputados donde se toman las decisiones para esas acciones sobre el artículo 3 y en cuanto a la educación, es un aglomerado ahí que se toman, ¿no?, las decisiones. Entonces, ¿hay alguna actividad con los asambleístas, con los legisladores? Sí, vamos a tener un encuentro con los legisladores de todos los colores, porque esto es algo que distingue a la organización. Somos plurales, pero también muy responsables de nuestra materia de trabajo. Quienes sean legisladores, del color que sea, pero que sean maestros, vamos a tener la obligación de que podamos discutir este tema para poder construir. Todos tenemos que hacer patria. Así es. Pues estamos a punto de concluir. ¿Algo nada más que quieran agregar? Nos resta pocos segundos al aire y esto, les digo, se va volando. Profesor Rafael. Mire, la verdad que estoy muy orgulloso porque en este proyecto de radio pensamos nosotros proponer el acercamiento con contenidos fáciles que podemos digerir y sobre todo de interés común. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación necesita informar, difundir y socializar temas de la agenda sindical y educativa, de interés nacional, de interés estatal. Y el objetivo en Quintana Roo, como en todo el país, es que se ha generado, porque los medios de comunicación, algunos medios de comunicación han generado una imagen negativa del maestro, de los actores educativos y sindicales, logrando pues una relación estereotipada entre el docente, el aula y la sociedad. La pretensión misma de esta sección 25 es recuperar el valor de nuestros docentes, de nuestros trabajadores de la educación, decirle a la sociedad, aquí estamos los maestros, con el orgullo de que sigamos trabajando y formando gente, formando a los alumnos, a los futuros ciudadanos con valores y que puedan aportar a este gran estado. Por esta razón hemos logrado que salga al aire este programa y que vamos a tener la colaboración con algunos actores políticos de la sociedad, con actores sindicales, con actores que están dentro del trabajo, dentro del aula, el trabajo educativo. Por eso es necesario equilibrar la difusión y trabajar en esos temas educativos. Vamos a proyectar información pertinente y eficaz sobre las escuelas, sus maestros, sus alumnos y la problemática. Muchísimas gracias. Yo agradezco mucho la presencia del profesor Rafael González Sabido, secretario general de la sección 25, que sin él además este proyecto no podría estar al aire. Del profesor Luis Alberto Salinas Cruz, representante del Comité Ejecutivo Nacional, del profesor Saturnino Magaña y del profesor Antonio de la Torre, quienes son del colegiado de comunicación de la sección 25. Me despido, Juan Carlos. Ok, Joana, así como dices, se fue rapidísimo esta hora. Entonces, esperemos de verdad que poco a poco se vayan empapando acerca de estos temas tan interesantes que tenemos en la agenda sindical y en la agenda social, porque recuerden que la educación es tarea de todos, no podemos dejar a un lado a la sociedad, que es la que al final de cuentas vincula todos los trabajos educativos, ¿no? Así es, la invitación a sintonizar la próxima semana el 101.7. Estaremos hablando de otros temas de interés para maestros y padres de familia. La semana próxima, pues vamos a estar un tema muy interesante sobre cómo actuar en casos de violencia escolar. Los invitamos a escucharnos. Muchas gracias. CIPSE y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación presentó Magazine Radiofónico del CENTE a la Mesa. Trabajando en unidad con resultados. Escúchanos en la próxima emisión con propuestas y proyectos para el mejoramiento educativo. Hasta la próxima.